Gloria a Dios, gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por siempre, a nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador, a quien esperamos. Bendiciones, bienvenidos todos nuestros hermanos de la familia de fe, de la congregación local y de todas las iglesias locales fuera, dentro del país, que están siempre pendientes de nuestra transmisión. Aquí estoy listo para poder compartir la palabra, pero antes de que podamos dar inicio, vamos a tener un tiempo de oración, dándole gracias a Dios por su misericordia, dándole gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad manifestada en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y luego nos introducimos en la palabra, mientras nuestros hermanos pues se conectan y se unen al estudio, a la meditación de la palabra de Dios de este día. Vamos a darle gracias a Dios por nuestra vida. Padre Celestial, te damos las gracias por el descanso, por las nuevas fuerzas que hemos recibido. Te damos las gracias por una semana de tu bendición, de tu favor, de tu protección, de tu gracia sobre nuestra vida, de tu ayuda. Te damos las gracias, mi Dios, porque tú has estado con nosotros, sosteniéndonos, sustentándonos, guardando nuestra entrada, nuestra salida, bendiciendo la obra de nuestras manos. Padre, gracias porque sabemos que nuestra vida está en tus manos, nuestra vida está segura y podemos vivir confiados con tu paz, escondiéndonos en ti, apoyándonos en tu palabra, sabiendo que tu palabra es verdad y que tú eres fiel, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Dependemos, esperamos, confiamos en ti, en tu gracia, en tu intervención, en tu poder, en tu manifestación a favor nuestro. Y continuamos, Señor, en esta carrera, porque tú nos has sostenido con tu espíritu, con tu diestra. Y por eso te damos a ti las gracias, te damos a ti la alabanza, te damos a ti la gloria y el honor. Con todas las limitaciones de nuestra mente, de nuestra existencia física, Señor, venimos delante de ti, agradecidos por todos los beneficios. Y Padre, te pedimos ahora que mientras meditamos en tu palabra, tú hables a nuestro corazón, afirmándonos, estableciéndonos, impulsándonos o deteniéndonos en cuanto a nuestras acciones, nuestras decisiones. Padre, usa mi vida esta mañana para poder hablar tu palabra y por tu Espíritu Santo aplícala en el corazón de cada uno de aquellos que está hambriento, que está necesitado, que está buscando la revelación, que está buscando la guianza, que está buscando el alimento espiritual que solamente tú puedes darnos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda y te damos las gracias por este privilegio que tenemos de invocarte, de acercarnos a ti, por este privilegio que tenemos de meditar en tu palabra, de ser bendecidos, de ser alumbrados con ella. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús, gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por la libertad. Gracias, Señor. Gracias por manifestarte a favor nuestro, por alcanzarnos con tu misericordia. Gracias por revelarte a nosotros a través del Evangelio. Gracias por tu palabra, que produce vida, que es medicina. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Sean todos bendecidos, mis hermanos. Es mi deseo que Dios esté manifestándose en sus vidas, que Dios esté respaldándole en lo que usted está haciendo, que Dios esté prosperando la obra de sus manos, que Dios esté glorificando en su vida en la medida que usted permanece en obediencia a la palabra, que usted permanece en fe, que usted permanece fiel. Y es que esta mañana quiero compartirle acerca de la fidelidad, nuestra fidelidad a Dios, una exhortación que está en la palabra de Dios abordada a través de diferentes escritos, a través de diferentes libros o cartas. Y quiero ocupar el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 1, donde para hablar de nuestra fidelidad a Dios, se nos presenta como ejemplo de fidelidad al Señor Jesucristo mismo. Y se nos presenta a Moisés como un ejemplo también. Así que vamos a hablar acerca de la fidelidad a Dios, teniendo como ejemplo a nuestro Señor
Jesucristo. En la Biblia se nos coloca de muchas maneras a nuestro Señor Jesucristo como aquel en el cual nuestros ojos tienen que estar puestos, como aquel a quien tenemos que imitar, como aquel que dejó ejemplo, dejó sus pisadas para que le sigamos. Así que el tema de esta mañana vamos a ponerle Cristo, ejemplo de fidelidad. Cristo, ejemplo de fidelidad. Y vamos a leer en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí está la instrucción de una manera bien clara. Consideren, tomen en cuenta, deténganse analizando la vida, el ministerio, la permanencia, la conducta, la forma de desenvolverse, la manera en que vivió nuestro apóstol, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y luego en el verso 2 de una manera muy clara, el cual es fiel al que le constituyó. Jesucristo es colocado como un ejemplo de fidelidad. Él sabía desde su manifestación que Él había venido para dar su vida en rescate por muchos. Él proclamó que Él no había venido para ser servido, sino para servir y entregar su vida. Y Él fue fiel a ese llamado, fue fiel al que le constituyó como parte del misterio de la piedad. Pero luego también se nos menciona en el verso 2 que Él fue fiel, así como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así que se nos presentan dos ejemplos a imitar. Y vamos a hablar acerca de estos dos ejemplos, para que nosotros como cristianos, en el tiempo que nos ha tocado vivir, nos armemos de ese pensamiento, como también está escrito en otra parte de la palabra. Determinemos en nuestra mente, voy a ser fiel a Dios, pase lo que pase, voy a ser fiel a Dios en el ambiente que me ha tocado vivir, en las circunstancias, en el tiempo que me ha tocado vivir, voy a ser fiel a Dios, pues la palabra me amonesta. A través de la palabra Dios me exhorta a que yo permanezca en esa fidelidad y se me pone como ejemplo al Señor Jesucristo y también a Moisés. Quiero continuar leyendo toda la escritura que va a ser la base para la meditación y luego detenerme en cada uno de los pasajes. Verso 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, hablando del Señor Jesucristo, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Tremendo este pasaje de la Escritura, 6 versículos que contienen verdades sumamente importantes de considerar, que contienen principios espirituales poderosos escondidos, en los cuales vamos a estar meditando en esta ocasión. Así que comenzamos a partir del verso 1 y verso 2 entendiendo que se nos amonesta, se nos instruye a que tomemos en cuenta dos ejemplos totalmente diferentes. El primero es del Señor Jesucristo, el cual es revelado como el Hijo. El segundo es el de Moisés, el cual se nos muestra como un siervo que fue fiel a su Señor. Dos condiciones totalmente diferentes. Uno siendo fiel como hijo y el otro siendo fiel como siervo. Y el mensaje es sumamente sencillo. No requiere mayores interpretaciones, aunque contiene principios espirituales poderosos y particularmente al final quiero hacer énfasis en dos áreas
en las que nosotros tenemos que ser fieles. Pero deteniéndonos en los dos ejemplos a imitar. Primero, el Señor Jesucristo. Y el segundo es Moisés. Somos amonestados a imitar, a tener como ejemplo de vida, de dedicación, de consagración, de confianza, de obediencia al Señor Jesucristo. Ejemplo de fidelidad. Permaneciendo en la palabra, permaneciendo en dependencia de Dios, permaneciendo en el temor de Dios, comprometido completamente. Así que se nos habla acerca de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo de fidelidad a Dios, que fue quien lo constituyó en su posición como un hijo. Pero el segundo ejemplo es Moisés. Dice la palabra que él fue fiel en toda la casa de Dios. Y cuando pensamos en la vida y en el ministerio de Moisés, aunque obviamente tenemos que enfatizar mucho más la vida y ministerio del Señor Jesucristo, siendo ejemplo como hijo hasta la muerte, siendo obediente y llegando hasta la muerte, deteniéndonos un poco en el ejemplo de la vida de Moisés como siervo, nosotros podremos identificarnos un poco más porque, aunque somos establecidos como hijos, nuestra posición como siervos de Dios debe de ser establecida, debe de ser afirmada al considerar la vida de este hombre. Dice la Escritura que él fue fiel en toda la casa de Dios. Se le llama la casa de Dios al pueblo de Dios, a Israel, particularmente en esa etapa. Mientras salieron de Egipto, permanecieron en el desierto y luego la descendencia que pudo entrar a la tierra prometida, a Canaán. Se le llama la casa de Dios, al pueblo de Dios. Ahora consideremos cómo fue que Moisés fue fiel. Moisés fue fiel, fue alguien permanente, fue alguien comprometido, fue alguien que mostró su obediencia a Dios, al llamado. Él batalló contra sus propias dudas. Él le preguntó al Señor, ¿y cómo yo voy a presentarme delante de Faraón? Dios le instruyó, le hizo saber que lo iba a respaldar, le hizo saber cuáles eran las señales que él habría de realizar delante de Faraón. Y Moisés fue fiel. Cada vez que Dios le dijo que se presentara delante de Faraón, que ejecutara las señales, Moisés fue obediente. Moisés mostró su fidelidad a Dios, su compromiso. Moisés estaba realmente dispuesto a permanecer, a pesar de las circunstancias, las amenazas, los peligros que él pudiera enfrentar. Situación que se acrecenta en el desierto. Porque Moisés fue fiel a Dios en el desierto. Nosotros no hemos estado viviendo en el desierto. Podemos tener etapas en nuestra vida de necesidad, de escasez, de enfermedad, de dificultades, pero no hemos vivido en el desierto. Moisés vivió en el desierto y fue fiel a Dios en el desierto. Nosotros sabemos que Moisés tuvo que enfrentar a una serie de situaciones en las cuales él pudo haberse sentido desanimado. Él pudo haber abandonado el llamado. Él pudo haber rechazado el permanecer en la dependencia o en la obediencia a Dios por diferentes razones. Una de ellas, la rebelión del pueblo mientras él estaba en la presencia de Dios. Cuando por medio de Aarón construyen aquel becerro de oro, el pueblo se degenera y Dios le dice, tu pueblo se ha degenerado. Moisés tenía razones para poder sentirse desanimado, pero él siguió adelante a pesar de la rebelión del pueblo, la falta de consagración, de discernimiento, la rebelión de sus hermanos, de María, de Aarón, luego de los líderes que se levantan en contra de él, diciendo, ¿y este Moisés qué se piensa? Ya basta de este Moisés, escojamos otro líder, regresémonos a Egipto. Moisés fue fiel, a pesar de experimentar la oposición, las quejas del pueblo, que no había agua, que cuando había agua estaba amarga, que no había pan, que cuando comieron pan estaban hartos del pan, que querían carne, que cuando les fue dada la carne pecaron contra Dios. 40 años en el desierto siendo fiel. No es en vano que el apóstol Pablo utiliza a este siervo como ejemplo de fidelidad. Así que, hermanos, al leer esta escritura, realmente nosotros podemos recapacitar y considerar
Se nos está haciendo una amonestación. Hermanos santos, participantes de ese llamamiento celestial, ese llamamiento divino, ese llamamiento a la gloria eterna, porque Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Pero hay un tiempo entre el llamamiento y la entrada al reino. Hay un tiempo entre el llamamiento y la consumación o la manifestación de lo que ha sido prometido. Y en ese espacio de tiempo se necesita la paciencia, se necesita el compromiso, se necesita que hagamos más firme nuestra vocación, nuestra elección. Y por eso a los creyentes, particularmente en el siglo I, en un ambiente de persecución, y esto se aplica a todos los creyentes en todas las etapas, se les escribió: consideren al apóstol, consideren al sumo sacerdote, a Cristo Jesús. Él fue fiel al que le constituyó. Consideren a Moisés, porque también Moisés fue fiel a Dios en todo aquello que Dios le encomendó. Fue fiel a Dios en toda la casa de Dios. Y es que al hablar de fidelidad, hermanos, yo estaba haciendo un análisis de esos grandes hombres de fe que encontramos en la Biblia, y yo me encontraba con diferentes situaciones o circunstancias que están registradas en la Biblia, tratando de aplicarlo a mi vida, a la vida en nuestro tiempo, a la vida nuestra, como creyentes del siglo XXI, en el ambiente en que nos ha tocado vivir. Cuando uno mira la historia, uno se da cuenta que la iglesia ha atravesado diferentes periodos. Ahorita mismo, en este tiempo, la iglesia está perseverando en diferentes ambientes. Hay ambientes de bonanza económica, hay ambientes de paz, de seguridad, de comodidad, pero también hay ambientes de guerra donde la iglesia está huyendo, los líderes están siendo asesinados, hay persecución religiosa. Pero también hay ambientes donde la iglesia, los verdaderos creyentes están perseverando en la necesidad, en el hambre. Y el ambiente general, estar perseverando con limitaciones en cuanto a congregarse, con limitaciones en cuanto a las libertades, las actividades propias como congregación, con escasez económica, con dificultades en cuanto a la movilización y todo esto. Diferentes ambientes, diferentes etapas. Pero la iglesia, el verdadero creyente, va a permanecer siendo fiel a Dios donde sea que le haya tocado vivir, sabiendo que fiel es el que ha prometido el reino, quien nos ha llamado a su gloria, que Él terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Al considerar esto de nuestro ambiente, yo pensaba, le compartía, en estos hombres de Dios que sobresalen en la Biblia. El primero de ellos, Abraham. Dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios simplemente le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y mire la fe de Abraham. Abraham sale sin saber para dónde va. Él le creyó a Dios. Él buscaba una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, según otra escritura. Los patriarcas vivieron de esa manera. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Abraham llegó a donde tenía que llegar y no lo supo. Habitó como extranjero, según la palabra de Dios. Pero Abraham vivió en fe. Abraham fue fiel a Dios. Abraham vivió en fidelidad, esperando llegar a un lugar que ya había llegado. En otras palabras, Abraham había llegado a la tierra prometida, pero él no lo supo. Y vivió o habitó como extranjero en la tierra que Dios le había prometido entregar. Esto nos habla acerca de la falta de revelación o del conocimiento de los planes de Dios, pero nos muestra cómo un hombre fue fiel sin saber a dónde iba, se comprometió con Dios, permaneció en obediencia, permaneció en dependencia a Dios, aunque no supo todo lo que tenía que saber. Y en ese ambiente o en esa condición, Abraham sobresale. Fue fiel, esperando llegar a un lugar al cual llegó sin saberlo. Pero luego sobresale Moisés, del cual ya hablé un poco en detalle, pero Moisés sobresale
Porque Moisés salió sabiendo a dónde iba, contrario a Abraham. Moisés salió y él sabía que Dios les había prometido una tierra donde había abundancia de leche, había miel, lo cual eran símbolos de prosperidad, de una vida fructífera, de una vida de abundancia. Y lo tremendo es que con respecto a Moisés, aunque Moisés salió sabiendo a dónde iba, Moisés no llegó. Pero se nos está poniendo como ejemplo de alguien que a pesar de que no llegó, fue fiel obedeciendo a Dios a pesar de las adversidades. Mire, diferente la vida de Abraham de la vida de Moisés. Moisés fue fiel, obedeció a Dios por 40 años en el desierto, siguiendo las instrucciones de Dios, dando vueltas, levantando el campamento, retornando, moviéndose de un lado a otro, enfrentando las dificultades, la rebelión, las adversidades, pero él fue fiel, obedeció a Dios. Así que no en vano se nos pone a Moisés como un ejemplo de un siervo fiel al cual podemos imitar. Pero luego también viene a mi mente la idea o el ejemplo de Elías. Elías y los profetas. A ellos les correspondió vivir de una manera totalmente diferente. Mire, los profetas recibían grandes revelaciones de las cosas que habrían de venir. Los profetas anunciaron la gloria que venía. Los profetas anunciaron la venida del Mesías. Anunciaron la venida del reino. Pero la mayor parte de profetas fueron perseguidos, fueron rechazados, fueron asesinados y fueron fieles. Murieron por causa de aquello que habían creído, aquello que habían recibido que habría de venir sin verlo. Entonces los profetas son ejemplos de siervos que fueron fieles al ser perseguidos y aún hasta la muerte. En este punto yo quiero que ustedes vayan ubicándose. Usted debe de ser fiel esperando llegar a donde Dios le ha dicho que va a llegar. Usted puede ser fiel sabiendo a dónde va a pesar de las adversidades que hayan en el desierto. Usted también puede ser fiel a pesar de que pueda estar experimentando oposición, persecución y aún morir sin recibir lo prometido. Y literalmente en el caso de la iglesia que está siendo perseguida en este tiempo, ser fieles hasta la muerte, algo que no se aplica mucho en nuestro mundo occidental. Pero en fin, son diferentes escenarios, diferentes ejemplos. Uno más, un hombre más que sobresale, David. David, contrario a Abraham, a Moisés y a los profetas, Abraham salió sin saber dónde iba, Moisés salió sabiendo para dónde iba, pero no entró. Y los profetas anunciaron la gloria que venía, anunciaron el reino, pero no lo vieron. David vivió en la ciudad de Dios. David no salió para ningún lugar sin saber dónde iba. Él ya estaba en el reino. David no salió sabiendo para dónde iba. Él ya estaba en la ciudad del Dios vivo. Él estaba en el reino, pero él tuvo que experimentar, mostrar su fidelidad a Dios de otra manera diferente a la de Abraham, a la de Moisés, a la de Elías. ¿Y cómo mostró David su fidelidad? Enfrentando a los enemigos del reino. Enfrentando a los opositores del reino. David sabía de la realidad de la presencia de Dios. Él escribió que había visto la gloria de Dios en el santuario. David sabía que Jerusalén era la ciudad amada por Dios, donde Dios le ordenó que se construyera un templo. David no tenía que ir a ningún lugar sin saber qué lugar era como Abraham o sabiendo qué lugar era como Moisés. David ya estaba en el lugar. David ya estaba en el reino. David tuvo que ser fiel a Dios, enfrentando a todos los enemigos que se levantaron, a todos los enemigos del reino. Así que tenemos a Abraham, a Moisés, a Elías, a David como ejemplos de fidelidad, de compromiso, de entrega en diferentes ambientes. Luego la aplicación final somos nosotros, llamados a considerar a nuestro apóstol, al sumo sacerdote, a Jesucristo, para poder ser fieles. Porque muchos creyentes consideran que es difícil perseverar. Muchos creyentes consideran que tenemos
grandes retos, grandes dificultades. Cuando yo miro hacia atrás, veo la historia, yo veo hombres y mujeres de Dios que perseveraron en ambientes muchísimo peor que el ambiente en que a nosotros nos ha tocado vivir. Cada uno, como me decía un pastor, está en su propia trinchera, estamos en una batalla general, pero a cada uno le tocan sus propias luchas y cada uno tiene sus propias victorias y cada uno tiene sus propios testimonios. Es parte del desarrollo personal y del trato individual de Dios con sus hijos. Y un ejemplo de esto sería Salomón. Salomón no tuvo que salir sin saber para dónde iba, ni tampoco tuvo que salir sabiendo a dónde iba, ni tampoco tuvo que enfrentar persecución o amenazas de muerte como los profetas. Salomón no tuvo adversidades, Salomón no tenía que esperar la gloria del reino, Salomón no tuvo enemigos, Salomón no tuvo batallas y por lo tanto Salomón no se enfocó en aquel que lo levantó. No se enfocó en aquel que lo había establecido como rey. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Salomón no fue fiel a Dios. Yo digo, es interesante darnos cuenta cómo en la adversidad, cómo en la dificultad, en la necesidad, el hombre puede dar lo mejor de sí, sacar sus virtudes, desarrollar sus habilidades, incluso honrar, glorificar y servir a Dios. Pero cómo en la comodidad el ser humano se pierde, cómo en la abundancia el ser humano busca el pecado. Como predicaba yo hace algún tiempo o compartí una idea, cuando el hombre está enfermo no está pensando en pecar, está pensando en recibir su sanidad. Cuando el hombre está en necesidad, en la escasez, en el problema económico, no está pensando en vivir su vida, en los deleites y en los placeres del mundo. Está pensando en cómo solucionar su necesidad. Pero cuando el hombre tiene vida, tiene recursos, cuando el hombre vive en la abundancia, es fácil perderse en el mundo olvidándose de Dios. Por eso es que la Biblia nos habla acerca de la diferencia entre los ricos y los pobres en el sentido de dependencia, de humillación, de búsqueda de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, o dijo, que era difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. No porque el reino sea dado a los pobres por ser pobres, sino porque el pobre, materialmente, económicamente, llega también a una condición de pobreza espiritual, de independencia, de impotencia, de incapacidad, que lo obliga a buscar a Dios, a depender de Dios. Pero el rico, que tiene su confianza puesta en las riquezas, habla con dureza, se enseñorea, oprime a los demás. Pero ese es un punto aparte, el cual solamente menciono para conectar la idea de la gran diferencia entre Salomón, que no tuvo que salir, no tuvo adversidades, no tuvo que pelear, no tuvo que soportar persecución, no tuvo que esperar la gloria, y por lo tanto no fue fiel a Dios, sino que se apartó de Dios, su corazón fue desviado. Así que, volviendo a la amonestación fundamental de esta mañana, nosotros encontramos al apóstol Pablo dando una instrucción a la iglesia. Hermanos santos, hermanos que participan de este llamamiento que ha venido desde el cielo, tomemos como ejemplo, dice el apóstol Pablo parafraseándolo, tomemos como ejemplo al apóstol, al sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual mostró su fidelidad, y también tomemos como ejemplo a Moisés, el cual fue fiel en toda la casa de Dios. Y al presentar estos dos ejemplos, el apóstol Pablo sabe que él debe de abordar un punto doctrinal sumamente importante para los judíos, y es probarles que Jesús es mayor que Moisés. En el libro de Hebreos nosotros encontramos que Jesús es mayor que los profetas, que Jesús es mayor que Abraham, que Jesús es mayor que los ángeles, y en este capítulo que Jesús es mayor que Moisés, a quienes los israelitas idolatraban, voy a decirlo de esa manera, por causa de ser el mediador para recibir la ley. Pero los judíos necesitaban saber que Jesús es mayor, que la gloria de Jesús es mayor que la de Moisés, porque Moisés es un siervo, pero Jesús es el Hijo,
en la casa. Así que se hace una comparación entre Cristo y Moisés, aunque se nos dan los dos ejemplos para que ya sea con mentalidad de hijo o con mentalidad de siervo, nosotros perseveremos y sepamos, podemos ser fieles a Dios, ya sea como siervos o podemos ser fieles a Dios como hijos. Moisés fue un siervo en la casa de Dios, pero Jesús es el hijo. Jesús es el hijo del dueño. Jesús es Señor de la casa. Y gradualmente se nos introduce la revelación de la divinidad de Cristo, algo que encontramos a lo largo de la Escritura, contrario a lo que se ha querido probar o demostrar a través de diferentes religiones, removiendo a Jesucristo de su divinidad y de su señorío. Dice en el verso 3, mostrándonos la divinidad del Señor. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este. Está hablando de Jesús. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Pablo está haciendo una comparación. Alguien puede ser el dueño, el poseedor de un palacio. Ese palacio puede ser causa de admiración. Ese palacio, por sus riquezas, por su diseño, por el valor, tiene gloria. Es digno de reconocimiento. Pero Pablo está diciendo, pero es que tiene más honra el dueño de la casa, el que hizo la casa, que la casa misma. Y aquí es donde quiere introducirnos hacia la divinidad del Señor Jesucristo. Por eso en el verso 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces se hace una comparación de Moisés con respecto a Cristo, para que los judíos entiendan la posición de Cristo, el señorío de Cristo, la dignidad de Cristo. Y dicen, es que Moisés era un siervo en la casa, pero Jesús es el hijo. Jesús fue fiel como hijo sobre su casa. Jesús es aquel mayor que Moisés, porque Moisés era un siervo que hizo lo que su Señor le dijo que hiciera. Pero Jesús es el Señor de la casa, es el dueño de la casa. Y así como tiene mayor honra que la casa, el que la hace es Jesucristo. Y en el verso 4 se nos habla claramente acerca de su divinidad diciendo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Recuerde que se nos está hablando acerca de la fidelidad de Moisés en la casa de Dios. Así que se está hablando del pueblo de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, la iglesia, la familia de Dios. Así que se nos está colocando en una comparación y en contraposición a Moisés como siervo y a Jesús como hijo. Y se nos están colocando a ambos como ejemplos de fidelidad, como ejemplos a imitar. Y aquí es donde nosotros tenemos que considerar, recibir esa instrucción y en el ambiente que nos ha tocado vivir, en el escenario nuestro del mundo en que vivimos ahora, tomar la determinación, voy a ser fiel a Dios. Si David pudo ser fiel a Dios, si Moisés pudo serlo, si los profetas lo fueron, si Abraham fue fiel a Dios, yo también puedo ser fiel a Dios. La fidelidad de Moisés como siervo sobresale en este sentido. Moisés fue fiel en lo ajeno. Moisés fue fiel a Dios en las dificultades, en la oposición. Aunque Moisés le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Tú me has dicho que he hallado gracia delante de ti, pero yo necesito realmente que tú vayas conmigo. Si tú no vas, no nos saques. Y el Señor le promete su presencia, le promete reposo, le promete descanso. Y Moisés determina su corazón en ser fiel a Dios. 40 años. Yo solo puedo ponerme a pensar, hermanos. 40 años. Como iglesia, como centro cristiano de fe, celebramos 22 años. Ahora imagínese usted, 40 años en el desierto, con gente rebelde, sin comodidades, habiendo salido con una promesa que se podía haber alcanzado, según los conocedores de la Biblia, en algunos días. Ni siquiera tomaba muchos meses para salir de Egipto y llegar a Canaán.
Pero pasar años y años en el desierto, con gente rebelde, con gente ingrata, con problemas de diferente tipo, juzgando las dificultades, las necesidades familiares, económicas, porque recuerden que Moisés aún estaba sirviendo como juez. Y el suegro le ayuda, dándole el consejo de que delegue las cosas más insignificantes sobre otras personas. Y Dios lo instruye para que haga eso, para poder juzgar al pueblo. 40 años, hermanos, sabiendo que él había salido con una promesa. Lo voy a meter en la tierra donde fluye la leche y la miel. Y pasan 40 años. ¿Se imagina que usted se vaya para los Estados Unidos con la promesa de levantarse económicamente y pasen 10 años, 15 años, 20 años y usted vive en la necesidad, en la escasez, huyendo de la autoridad, siendo oprimido, abusado de diferentes maneras? Y usted diría, yo no vine aquí para esto, yo me regreso. No creo que alguien espere 20 años, 30 años. Moisés pasó 40 años sin recibir lo prometido, enfrentando a los rebeldes, enfrentando el menosprecio, enfrentando tanta necesidad y tanta situación, que al final, aunque es registrado como un siervo fiel, peca delante de Dios hasta el punto que él mismo confiesa antes de morir que Dios se enojó con él. Y no pudo entrar. Después de 40 años no entró, no recibió lo prometido. Pero aunque no recibió lo prometido, fue fiel. ¿Puede usted ser fiel a Dios aunque usted no reciba la sanidad? ¿Puede usted ser fiel a Dios aunque usted no reciba la prosperidad económica? ¿Puede usted seguir siendo fiel a Dios aunque vea que las circunstancias no cambian? Y es que este es el asunto, que nuestra fe honra a Dios. Estamos en un conflicto espiritual donde el enemigo va a tratar de robar la palabra, de robar la fe, de confundir, de desviar a las personas, de hacer que retrocedan. Pero a través de Moisés tenemos un gran ejemplo. El ejemplo de la fidelidad como siervo por 40 años en el desierto sin recibir lo prometido. Luego se nos coloca el ejemplo del Señor Jesucristo. Se nos habla acerca de su fidelidad con una conciencia, con una claridad de no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fidelidad de Cristo como hijo, el cual, como dice Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomó forma de siervo, se humilló y fue hasta la muerte de la manera más vergonzosa. Fue fiel como hijo. Pero simultáneamente, al hablársenos de la fidelidad de Cristo como el Señor, como el Hijo, como Dios, y la fidelidad que tuvo en cuanto a su ministerio terrenal, y se nos habla de la fidelidad de Moisés como siervo, se nos introduce algo muy interesante, y es nuestra identidad. Dice el verso 6, pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No solamente el apóstol Pablo está interesado en darle su lugar al Señor Jesucristo, revelando su señorío, revelando que es mayor que los ángeles, que es mayor que Abraham, que es mayor que Moisés, que es mayor que los profetas, revelando su divinidad, sino que también ahora se nos habla acerca de nuestra identidad. Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. Y es que hay hijos infieles, hay hijos que no velan ni aún por aquello que es su herencia, hay hijos que no les interesan los negocios del padre, pero Cristo fue fiel en los negocios de su padre. Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. Y esa casa, según el verso 6, nos revela la identidad nuestra. Nosotros somos la casa de Dios. Pero hay un detalle sumamente interesante aquí. Somos la casa de Dios si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Cuando seguimos la secuencia de la redacción de la Escritura, claramente y fácilmente encontramos, hermanos, que el apóstol Pablo nos está hablando del ejemplo de Cristo como sumo sacerdote, como apóstol, y nos está dando el ejemplo de Moisés como siervo. Pero el enfoque es que nosotros consideremos estos ejemplos de fidelidad para que nosotros también determinemos, nos esforcemos, nos comprometamos y hagamos lo que nos corresponde a nosotros en cuanto a ser fieles. O sea que aquí el mensaje central es la fidelidad nuestra a limitar al hijo y a limitar al siervo. Porque en el verso 6, habiéndose establecido la divinidad de Cristo, el señorío de Cristo, habiéndose establecido que Cristo es el heredero de la casa de Dios, ahora se establece que nosotros somos la casa. Pero dice algo en lo cual usted tiene que prestar especial atención. La cual casa somos nosotros. Nosotros somos la casa. El apóstol Pablo dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pedro dice que tenemos que ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Tenemos que desarrollarnos como casa, como habitación de Dios. Pero también tenemos que desarrollarnos como sacerdotes, como ministros de Dios. Ahora, cada uno de nosotros viene a ser como una piedra viva, dice el apóstol Pedro. Y somos parte del edificio, somos parte de la casa, somos parte de la habitación de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Los creyentes somos la casa, somos la habitación de Dios. Pero hay una condición aquí, hay una condicionante. Y es en la que yo espero que usted ponga especial atención, porque muchos cristianos se han apartado, se han desviado, han dejado de ser fieles, se han desanimado, se han detenido, han retrocedido. Y por eso la importancia de esta amonestación, considerar al sumo apóstol, considerar al hijo que fue fiel, considerar al siervo que por 40 años permaneció, fue fiel como un siervo en la casa de Dios. Así que la fidelidad nuestra es el punto central de este pasaje, donde se nos pone como ejemplo al hijo y al siervo. Entonces en el verso 6 dice que nosotros somos esa casa si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Usted es la casa de Dios? Sí, pero usted tiene que ser fiel. Usted tiene que retener hasta el fin la confianza. ¿Y cuál es el fin? Yo meditaba en esto. Nuestro fin es la muerte, nuestro último aliento dándole gloria a Dios, habiendo vivido en fe, viviendo de fe a fe, permaneciendo en fe, o el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el fin. Y nosotros somos la casa si retenemos firme hasta el fin la confianza. ¿Sabe cuál es su reto? ¿Sabe cuál es su responsabilidad? Es ser fiel a Dios, reteniendo su confianza en Él. Su responsabilidad se enfoca de una manera bien clara en esta escritura. Retener la confianza, retener la fe. Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Retenga la fe hasta el final, hermano. Retenga su confianza en Dios. Retenga su dependencia de Dios. Pase lo que pase. Aunque hayan enemigos como David peleando contra un grupo, otro reino, permanezca dependiendo de Dios en todas sus batallas. Aunque pasen años como Moisés, dificultades, rebeliones, adversidades, necesidades, retenga su confianza firmemente. Permanezca firme. Y la segunda parte es si usted retiene el gloriarse en la esperanza. Este texto, hermano, es sumamente interesante para mí porque revela los dos principios espirituales en los que le dije que iba a poner especial énfasis. Somos la casa de Dios si nosotros retenemos firme hasta el fin
la confianza y retenemos el gloriarnos en la esperanza. No se trata de ser fieles en congregarse, por así decirlo, en el sentido superficial o de la costumbre. No se trata de ser fieles en el trabajo, en el servicio, en estar ocupados como Marta, afanados en los quehaceres del ministerio del reino. No se trata de ser fieles en las dádivas, en el dinero, de manera que tengamos de qué gloriarnos en la carne. No. Se trata de retener firmes hasta el fin la confianza. Cada día que vivo, vivo confiado, dependiendo, esperando, invocando, apoyándome en la palabra, con expectativa de la manifestación de Dios. Son dos puntos sumamente importantes en los que usted debe de perseverar, en los que usted va a mostrar y a ejercitar su fidelidad. Retener hasta el fin la confianza, la fe, y gloriarse en la esperanza, vivir gloriándose de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Vivir gloriándose de haber sido alcanzado por el Evangelio de Jesucristo. Vivir gloriándose de que usted ahora es un hijo de Dios. Antes era un enemigo. Antes estaba ajeno, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero ahora usted puede gloriarse de haber sido adoptado. El verso 6 es clave para entender la instrucción. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí, condicionante, retenemos firme hasta el fin la confianza, número 1, y retenemos o nos mantenemos gloriándonos en la esperanza. A pesar de los enemigos que usted está enfrentando ahorita mismo, a pesar de las adversidades del camino, a pesar del tiempo que le tome llegar, a pesar de la oposición de la gente, de la burla, de la corrupción, a pesar de la falta de revelación de los planes de Dios. Aquí yo estoy hablando acerca de Abraham y su poco conocimiento del plan de Dios. Estoy hablando de David y sus luchas. Estoy hablando de Moisés y las dificultades. Y podríamos agregarle mucho más, como por ejemplo, la Biblia dice que el justo Lot afligía su alma justa, viviendo en un ambiente de corrupción. Él permaneció fiel. Samuel, en un ambiente de confusión religiosa, permaneció fiel a Dios. En un tiempo donde escaseaba la palabra de Dios, donde tanto el sacerdote como los hijos del sacerdote vivían en pecado, Samuel vivió para Dios. Es posible ser fieles a Dios independientemente de las circunstancias, independientemente de la gente que nos rodee. Es posible. Y por eso el apóstol pone el ejemplo del hijo y pone el ejemplo del siervo. Y ampliando la exposición de la palabra, le pongo el ejemplo de Abraham, le pongo el ejemplo de Moisés, el ejemplo de David y la falla de Salomón, que no tuvo adversidades, que no tuvo enemigos, que no tuvo que esperar, que vivió prácticamente con todo lo que se le había otorgado, pero no se enfocó en ser fiel a Dios, no fue agradecido con Dios habiendo recibido el reino. Así que de nuevo el enfoque importante es que la casa somos nosotros, pero la condicionante es si retenemos la confianza, si retenemos el gloriarnos en la esperanza. Mientras usted permanezca dependiendo de Dios, confiando en Dios, creyendo en su palabra, invocando su nombre, con expectativa de milagros, de su manifestación, usted es la casa de Dios mientras usted permanece fiel, reteniendo esa confianza. Mientras usted se gloría en la esperanza de la vida eterna, mientras usted vive con la paz, sin la condenación, sin el temor de la muerte, mientras usted se gloría y habla acerca de cuerpos resucitados, de la gloria venidera, usted es la casa de Dios, usted es parte de ese pueblo de Dios que está caminando en fidelidad. Y es que la fidelidad viene a ser un tema de los más sobresalientes cuando hablamos acerca de la dependencia nuestra con respecto a Dios. En el capítulo 3 del libro de Hebreos, pero en el verso 14, comenzamos allá en el verso 1, pero en el verso 14, hablando acerca de la fidelidad, se dice o se lee lo siguiente: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Son muchas las personas que se les dio a repetir una oración.
Son muchas las personas que dicen, no, yo antes iba a la iglesia. Son muchas las personas que incluso pueden llegar a pensar o a vivir creyendo que son cristianos porque aceptaron a Cristo, pero no están reteniendo su confianza, su dependencia. Son muchas las personas a las que al evangelizar dicen, no, si yo creo en Dios, no, si yo creo que Jesús murió, pero no están viviendo en esa confianza, en esa dependencia. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Pablo en el capítulo 3, verso 14 de Hebreos? Que tenemos que retener firme, o sea, ser fieles. Tenemos que retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Vivir con esa dependencia. Sí, Él es el Señor, Jesús es el Señor. Jesús es el juez. Jesús es el Rey que pronto volverá. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es la luz del mundo. Él es el camino, el Cordero de Dios. Jesús es el sumo sacerdote. Y podemos confiar en su palabra. Podemos vivir apoyados en sus promesas. Y vivir cada día de esa manera es un privilegio, es una bendición, hermano. Como me decía un pastor americano, yo no entiendo cómo la gente puede vivir lejos de la gracia de Dios. ¿Cómo la gente sobrevive sin la gracia? ¿Cómo la gente puede vivir alejados de Dios? Cuando nosotros hemos probado que Dios es bueno, hemos probado que su palabra es verdad, que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas, descubrimos que esa es la mejor manera de vivir. Como le dijo Pedro al Señor, Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El verdadero creyente llega a establecerse, a afirmarse, de tal manera que ya no hay nada que lo mueva, ni enemigos, ni el desconocimiento o conocimiento parcial, ni el tiempo que transcurre, ni la oposición, ni las necesidades. Llega a confiar, llega a permanecer, llega a retener su confianza, pasando los días, los meses, los años. Y ese es el llamado para el cual se nos coloca al Hijo como ejemplo de fidelidad, a Jesucristo y a Moisés como un siervo fiel. Somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Necesitamos determinarnos. Necesitamos recibir esta palabra hoy. El apóstol Pablo, en un contexto de persecución, en un ambiente de limitaciones, de necesidad, de cárcel, de martirio, le dice a los creyentes, miren, sean fieles. Jesús tiene ese mismo mensaje allá en el libro de Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad, permanencia, compromiso. Es una determinación fundamentada en la confianza de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha hecho. Es una determinación que cada creyente debe de tomar. Voy a retener firme hasta el fin mi confianza, hasta que muera y mi último aliento sea para la gloria de Dios, o hasta que se dé el arrebatamiento y los vivos sean transformados y reciban un cuerpo glorificado. Se nos pone en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, sobre la base del llamamiento a la fidelidad, del cual se habla en el capítulo 3, se nos pone el ejemplo de Israel. Se nos ha puesto el ejemplo de Jesús como hijo siendo fiel, de Moisés como siervo siendo fiel, pero ahora se nos muestra el mal ejemplo de un pueblo que fue desobediente y que no entró a la tierra prometida. Y dice la palabra que las cosas que están escritas para nosotros han sido escritas. Israel no entró a la tierra prometida. Quienes entraron fueron sus hijos. Ellos dijeron que Moisés los había sacado para que murieran en el desierto. Y Dios dice, por cuanto han dicho que los saqué de Egipto para que murieran en el desierto, así va a suceder. Sus cuerpos van a caer en el desierto. Y no entraron. Y esto es lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, verso 4 o capítulo 4 está hablando del reposo de Dios, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. No pudieron entrar a la tierra prometida porque no fueron fieles. No fueron fieles a Dios, no fueron fieles al liderazgo que Dios había levantado, no fueron fieles al llamamiento, no retuvieron la confianza.
No le creyeron a Dios. Así que al final claramente se enfoca que ellos fueron desobedientes. En el verso 11 del mismo capítulo 4 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mire, se nos pone como ejemplo a Jesús como hijo de fidelidad, a Moisés como ejemplo de fidelidad siendo un siervo, y al pueblo de Israel en el desierto como ejemplo de desobediencia. ¿Qué ejemplo va a imitar usted? ¿El ejemplo del hijo? ¿El ejemplo del siervo? ¿O el ejemplo del pueblo? Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, creámosle a Dios, vivamos de acuerdo a la palabra, retengamos la palabra, retengamos nuestra confianza, gloriémonos en la esperanza, tengamos cuidado de no caer en el mismo error, en el mismo pecado del pueblo de Israel. Ejemplo de desobediencia. ¿Por qué Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel no fue fiel? La clave se encuentra en el verso 2 del mismo capítulo 4. Ellos no fueron fieles. Ellos desobedecieron porque no creyeron. Son los que se remueven de su fe. Son los que abandonan la promesa, la palabra. Los que deciden no retener la confianza. Los que se vuelven desobedientes y se convierten en infieles. Hebreos capítulo 4, verso 2 lo dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mi preocupación como pastor durante mucho tiempo ha sido esta. La gente que oye la palabra, la gente que acostumbra a oír la palabra, la gente que reconoce que sí, que bueno la palabra, que bueno ir a la iglesia, la oyen, pero no la acompañan de fe. No determinan recibirla, no determinan creerla, aceptarla como una verdad incambiable. El no creer causa la desobediencia. La desobediencia es la que establece o determina quiénes son los infieles. El creer es lo que establece o nos determina o nos coloca en la posición de la obediencia. Y el continuar creyendo y obedeciendo es lo que nos hace fieles. Este es un llamado, hermano, a que considerando el ambiente en el que nos ha tocado vivir, un ambiente de comodidades, un ambiente de limitaciones, sí, donde probablemente no tenemos lo que esperamos, lo que quisiéramos, pero no estamos en el ambiente en que ahorita mismo otros hermanos en el mundo están viviendo, huyendo, siendo el blanco en medio de un ambiente de persecución religiosa, como la persecución causada por los musulmanes, o en medio de un ambiente de guerra, como está sucediendo con los armenios actualmente, teniendo que huir, teniendo que escapar, sin saber a dónde ir, sin recursos, sin casa, sin estabilidad, sin seguridad por su propia vida, ambientes terribles. Y es que la iglesia ha perseverado, ha permanecido. El verdadero creyente, como le puse los ejemplos de David, de Abraham, de Moisés, de los profetas y de todos los hombres de Dios que usted puede encontrar en la Biblia, fueron fieles a Dios en diferentes ambientes. Y esto establece o garantiza esta verdad. Nosotros también podemos ser fieles a Dios. Así que, mis hermanos, concluyo como comenzamos. Verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol, consideren al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Y también consideren a Moisés, el cual como siervo fue fiel en toda la casa de Dios. Vivamos, hermanos, cada día, dependiendo de la gracia de Dios, dependiendo del favor de Dios, dependiendo de la palabra, de las promesas de Dios, para poder continuar adelante. Sabiendo de que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos, pero es nuestra determinación, es nuestra decisión, decidir seguir al Señor, permanecer en fe, retener la confianza
y gloriarnos en la esperanza que nos ha sido dada. Que Dios continúe alumbrando los ojos de su entendimiento. Que Dios continúe dándole sabiduría. Ese es mi deseo. En el nombre de Jesús. Sea usted bendecido, sea usted edificado, afirmado con la palabra de Dios. Oramos sobre esto. Padre, gracias porque podemos meditar en tu palabra y entender que sí es posible ser fieles en cualquier ambiente, que es nuestra responsabilidad, nuestra decisión hacer más firme nuestra vocación, nuestra elección y retener la confianza hasta el fin. Padre, ayúdanos para que nuestro último aliento sea de alabanza. Padre, ayúdanos para poder vivir cada día en esa dependencia de ti, en esa expectativa de tu manifestación, buscando tu rostro, invocando tu nombre, aguardando por la manifestación de tu poder, de recibir tu guianza, tu ayuda. Ayúdanos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo. Afírmanos, revélate a nosotros con tu palabra. Sosténnos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos para poder permanecer firmes y darte a ti la gloria, la alabanza, la adoración. A dar gloria con nuestra vida, con nuestros frutos, con nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que separado de ti, nada podemos hacer. Sé tú sosteniéndonos con tu diestra como lo has hecho hasta el día de hoy. Sé tú revelando tu palabra. Sé tú afirmando nuestros pies. Sé tú, oh Dios, obrando y cumpliendo tu propósito en nuestra vida. Y Padre, gracias, porque hasta este día perseveramos, hasta este día permanecemos, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra habilidad, sino por tu gracia y por tu misericordia. Bendito sea tu nombre para siempre. Recibe las acciones de gracia, recibe la alabanza, recibe la adoración y termina la obra que has comenzado en nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Te agradecemos por todos tus beneficios. Amén. Aleluya. Bendiciones en el nombre de Jesús, mis hermanos. Amén.